Listo, entonces ya empezó aquí a grabar la pantalla. Entonces les agradezco el silencio que puedan hacer. Entonces, primero que todo, pues buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Que los que lleguen no me hagan ruido, sino que todo esto queda en la grabación. Entonces, siguiendo con el orden de nuestra asignatura que se llama Administración Financiera, hemos estado viendo una serie de elementos como lo son la composición de los estados financieros, que ya nos tomamos un tiempo para eso. Luego, por otro lado, tenemos digamos que la aplicación o el conocimiento también vimos un poco de las notas a los estados financieros. Luego comenzamos a ver el análisis vertical y horizontal. Luego los indicadores de liquidez, endeudamiento, rentabilidad, ¿cierto? Actividad. Son muchos más, pero pues la idea no es como centrarnos solamente en eso, sino que hay una serie de herramientas. Si realmente un estado financiero se analizara con todas las herramientas que existen, podríamos tener un gran avance en cuanto a las decisiones que se tomen sobre la inversión, la financiación y todas las operaciones de la empresa. ¿Listo? Cuando hablo de esto, continúo con dos elementos muy importantes que hacen parte ya no tanto del análisis financiero, sino ya ahora se va a llamar diagnóstico financiero. ¿Listo? Puede que me haya ido muy bien con la rentabilidad, con el nivel de endeudamiento, con todos los elementos. Pero ahora necesitamos comenzar a diagnosticar. El primer componente que tengo para explicarles sobre eso se llama el valor económico agregado EVA. No sé si alguna vez lo vieron en análisis financiero. ¿No lo vieron o sí lo vieron? ¿No? ¿No? ¿Hasta ahora lo escuchan? Listo. Bueno, este valor económico agregado EVA son es su sigla en inglés. Es una herramienta financiera, digamos que lo que hace es que después de que se hace todo este análisis financiero, se definen todos estos indicadores, dice que es el importe que queda una vez se ha deducido de los ingresos, la totalidad de los gastos, incluido el costo de oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí vamos a trabajar con unas tasas de interés inclusive para el patrimonio. Si fuera la empresa a colocarle su patrimonio a otra persona y decirle, mire, yo quiero vender mi parte o quiero dar a conocer mi patrimonio o quiero saber cuánto renta, lo pone pues a una tasa de oportunidad de mercado y pues tiene que también tener en cuenta la tasa de impuestos que se pagan por las deudas a corto plazo y por las deudas a largo plazo. ¿Listo? Bueno, cuando eso sucede, la persona o la empresa o el inversionista podrá conocer si después de que se cumpla con todas las obligaciones, pues la empresa realmente tiene con qué generar valores, que se llama esta parte. Y ese generar valor indica que me queda dinero para hacer otro tipo de inversiones. De pronto la empresa quiere comprar una máquina, quiere invertir en un portafolio de inversiones, quiere hacer otras tantas cosas. Pero pues digamos que esta es otra forma. Realmente para yo poder decirles a ustedes que si calculo el EVA y les da positivo, con eso ya tengo una razón, no tienen que reunir todo, flujo de caja, EBITDA, estado final, indicadores, du sistema DuPont, todos, y con todo en contexto podrán tomar una decisión. Más sin embargo, estos elementos de diagnóstico financiero pues permiten que yo tenga otros elementos aparte de los indicadores financieros. Entonces, pues comencé con este concepto y pues voy a hablarlo en tres partes. Entonces, ¿de qué se va a conformar la fórmula de EVA? En internet ustedes ven que sacan una fórmula con una raíz por allá elevado a la no sé qué. Son muchas maneras, pero pues realmente a mí me interesa que esté interpretado desde la información financiera, que no sea tan difícil para ustedes aplicarlo, sino tomen la información de los estados financieros y logren condensar la información. El primero, o bueno, la fórmula del EVA es UID menos, ya les voy a decir qué es cada cosa, ANF por CPPC, que significa lo siguiente.
UID es utilidad antes de impuestos, antes de intereses, después de impuestos. ANF es activo neto financiado y CPPC significa costo promedio ponderado de capital. ¿Listo? ¿Qué es lo que se hace? Que con cada uno de ellos se ejecutan unas fórmulas y luego se une toda la fórmula como ustedes lo están viendo acá en este recuadro amarillo. Unimos toda la fórmula y con eso ya, pues digamos que podemos sacar el E. Entonces vamos a empezar con la primera parte de la fórmula, que es el UID. ¿Listo? Bueno. ¿Qué necesitamos para determinar el UID? Primero que todo necesitamos un estado de resultados. O sea, aquí yo no puedo tener los estados financieros particionados ni nada. Si no hay los dos, simplemente usted dice, no le puedo calcular el UID porque necesito la información de los dos. ¿Listo? Lo primero que hacemos es tomar un estado de resultados que esté discriminado. ¿Qué significa que esté discriminado? Pues que tenga la discriminación de su utilidad bruta, su utilidad de operación, que yo pueda ver la utilidad antes de impuestos, la utilidad antes de deducciones y participaciones, hay empresas que tienen eso, utilidades antes de impuestos, pueda haber el impuesto de renta y pueda haber el resultado del ejercicio. ¿Listo? Cuando ya tengamos eso, comenzamos a hacer la fórmula del UID. El UID, ¿cómo se hace? Dice utilidad antes de intereses, después de impuestos. Eso es lo que traduce esa primera partecita. ¿Cómo se hace? Se toma la utilidad neta, en este caso son 272.790, le sumamos el gasto financiero y le restamos el ingreso no operacional. Eso que está ahí no va a cambiar para ninguna de las fórmulas. Siempre va a ser de esa manera, ¿listo? Cuando hacemos eso, pues el gasto financiero, ¿de dónde lo tomé? El gasto financiero está por acá. Gastos financieros 12.000. Gastos financieros 12.000. Y dice otros ingresos 45.000. ¿Por qué lo resalto aquí con este color? Pues para cuando ustedes lo estén revisando sepan que yo los tomé de ahí los dos. Con ese dato nos dan un UID, o sea, una utilidad antes de intereses después de impuestos de 239.790. Hago la aclaración, profe, y si no está el ingreso no operacional, ¿yo qué coloco? Pues coloca 0, ¿sí? Si no llegara a existir ninguno de los dos datos, pues el UID es la misma utilidad neta, porque no tendría de dónde tomarle los datos. ¿Listo? Más sin embargo, los ejercicios que van a hacer, algunos no tienen ingreso no operacional, pero gastos financieros la mayoría tienen. ¿Listo? El gasto financiero, en algunos estados financieros lo van a encontrar como gasto de intereses o gasto financiero. Entonces, cualquiera de las dos cosas sirve. Entonces, ya hallamos el OID de este estado financiero. La segunda parte es hallar el activo neto financiado. ¿Qué necesitamos para el activo neto financiado? Primero que todo, que el estado financiero esté clasificado. ¿Cómo clasificado? Que tenga su porción de activo corriente, que esté discriminado en activo no corriente, que podamos visualizar la totalidad del activo, y en el pasivo que esté separado también la parte corriente y también la parte no corriente. Pero aquí es muy importante saber que cuando yo hablo de la parte corriente, a las deudas a corto plazo, no me estoy refiriendo a todo el pasivo, me estoy refiriendo a las deudas con las entidades financieras. Y lo mismo en el largo plazo, deudas con entidades financieras, porque pues el pasivo toma todo o tiene todo con proveedores, ¿sí? Con particulares, pero para el tema del activo neto financiado vamos a tener muy en cuenta la parte corriente de las deudas y la parte no corriente de las deudas financieras, en esencia. También que esté todo nuestro pasivo discriminado, o sea, que el estado financiero esté cuadrado, esté sumado, esté, mejor dicho, al pelo como es. ¿Cómo sacamos el activo neto financiado? Pues tomamos las deudas a corto plazo, o sea, las financieras, que son estos 35.000, por eso vuelvo y lo tomo del color acá. Y deudas a largo plazo financieras, 60.000. Y tomamos todo el patrimonio. Que si dice total capital contable, eso es lo mismo. Entonces usted toma todo el patrimonio.
En este caso, 973.790. Suma esos tres ítems y eso le da 1.068.790 para el caso de nuestro ejercicio como tal. Después de que ya hacemos eso, ya vamos en la segunda parte de la fórmula. Mire, ya tenemos aquí el activo neto financiado, o sea, ya vamos en esta partecita aquí, y nos falta el costo promedio ponderado de capital. Algunos libros, textos, autores le llaman por allá WACC, que tiene que ver mucho con el costo promedio ponderado de capital, que no es más que tomar lo que es la parte corriente del pasivo y la no corriente y todo el patrimonio, o sea, lo que hicimos ahorita, y simplemente pues vamos a abrirlo en porcentaje de representación. Después de eso vamos a mirarle, le vamos a aplicar la tasa de impuestos y la tasa de deuda. Y cuando ya tengamos esas cosas, entonces le sacamos a esos valores que hallemos ese valor de tasa de deuda y de impuestos, se lo aplicamos y después de eso ya nos van a quedar unos porcentajes con los cuales ya vamos a saber que es el porcentaje del costo promedio ponderado de capital, o sea, palabras más, palabras menos, el resultado de este ítem tiene que ser un porcentaje como tal, para que ustedes pues lo tengan ahí presente. ¿Qué hago yo? Yo aquí se los coloqué, digamos que bien explicado. ¿Qué hice? Tomé el pasivo corriente, que en este caso aquí sí tomo todo el pasivo corriente. Dice 255,410, ¿dónde lo tengo? Aquí, vean, ¿sí ven? Ahí lo visualizan. Luego tengo el pasivo no corriente, que son en este caso 60.000, ¿listo? Luego tengo la porción del patrimonio, que en este caso son 973.790 y teniendo en cuenta todos estos procesos, pues hago mi sumatoria como tal. O sea, aquí ya no es solamente la parte corriente de las obligaciones, sino ya todo el pasivo corriente, el pasivo no corriente, el patrimonio. O sea, que palabras más, palabras menos en esto, costo promedio ponderado de capitales, lo que es de los terceros y lo que es de los socios. Es lo que está ahí representado. ¿Listo? Luego, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos el porcentaje de participación. Entonces decimos, el pasivo corriente representa el 19,81%. ¿Cómo hacemos eso? Pues dividimos los dos valores, ahí lo pueden ver ustedes. Todo dividido pues entre este total que nos da el pasivo y patrimonio, que viene a ser lo mismo que el activo. Por eso era que cuando hacíamos análisis vertical les decía que sobre ese era. Entonces aquí también para el promedio ponderado debe ser así. O sea, para el promedio ponderado del capital. Esto nos da 19,81 que representa el pasivo corriente, 4,65% que representa el pasivo no corriente y del patrimonio representa pues el 75,53%. ¿Listo? De pronto va a quedar aquí una pequeña reunión ahí en la que me toca estar, pero yo estoy aquí. Listo. Esto nos va a dar todos los tres elementos, nos deben dar el 100%. ¿Listo? Entonces ahí ya está discriminado. Luego después, ¿qué hacemos? Tomamos solamente la parte del pasivo y decimos cuánto representa sobre el total, como si dijéramos sobre el total pasivo y patrimonio. Representa el 24,47%, o sea, la sumatoria desde el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Y luego tomamos el patrimonio como tal. Ya tenemos discriminado esto. ¿Por qué nos toca discriminarlo? Porque ahorita les vamos a aplicar a ellos unas tasas. Lo que es la tasa de deuda y lo que es la tasa de impuestos son dos valores que yo siempre les voy a dejar en los ejercicios. ¿Cuál es la tasa de deuda? Pues ustedes vieron que las obligaciones financieras tenían una porción, o bueno, tienen una tasa de interés que nos la da ¿qué? Las entidades bancarias. Entonces yo voy a decir, mi tasa de deuda es del 18 y mi tasa de oportunidad es del 20%. ¿Cuál es la tasa de oportunidad? Si yo me voy para otro proyecto y le digo a una persona, ¿cuánto me da por este patrimonio de 973.790? El mercado me dice, eso le vale el 20%, le reconozco el 20%. Como hacen allá en el Chartán, le reconozco el 20% de su patrimonio.
por tanto, porque usted me deje gozar de sus utilidades, un ejemplo, para que lo puedan entender así. Entonces, colocamos los dos valores y luego comenzamos a aplicar la fórmula aquí, algo que se llama, algo que es un cálculo que se hace después de los impuestos, y es tomar precisamente esta tasa de deuda y aplicarle el 18%, espérenme un segundo porque aquí, yo miro, que se me perdió acá, digamos, aquí está tan pequeñito. Listo, es este por C114, o sea, por este. ¿Listo? Déjenme a ver. Déjenme un segundito porque acá... Déjenme un segundo porque es que se me perdió acá algo que estoy sacando. Los impuestos son el 30. Luego tener la tasa de impuestos, la tasa de deuda y la tasa de oportunidad. Entonces, ahora sí, tomamos cada una, o sea, tanto la tasa de deuda como la tasa de oportunidad, y le aplicamos la tasa de impuestos. Es lo que quiere decir esto. Entonces, tomamos el 18% y le aplicamos el 30%, nos da el 5%. Ese es el que voy a llevar aquí arribita. Y tomamos la tasa de oportunidad y también le aplicamos el 30%, que es la tasa de impuestos. Y eso pues también va a ir acá. Y luego, después de que tenemos todos estos valores acá, que ya sacamos la tasa de impuestos o la tasa después de impuestos, entonces ahora sí vamos a determinar el costo, pues que es un porcentaje como tal. Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar aquí? Ese 24,47% que representa nuestra porción del pasivo, la vamos a multiplicar por ese 5% que nos dio, de aplicarle a la tasa de deuda y a la tasa de oportunidad el porcentaje de impuestos. Listo, nos dio aquí que ese valor es el 1,32%, y para la parte de la tasa de deuda nos dio con el 6%, o sea, para el patrimonio, perdón, nos dio el 4,53%. Igual aquí está formulado, lo dejé formulado para que ustedes tomen de ahí los datos y los pasen a sus ejercicios. Ya no sea sino reemplazar. Pero obviamente este reemplazar significa que tienen que tener en cuenta la tasa de deuda y la tasa de oportunidad que yo haya dado para los ejercicios. No va a ser la misma para todos. ¿Listo? ¿Qué pasó aquí? El costo promedio ponderado de capital en términos de porcentaje representa que nuestro capital vale un 5,85%, aplicándole las tasas de deuda, la tasa de impuestos, y después de todo eso ya podemos hacer la aplicación. Ahora sí unimos totalmente la fórmula. Unimos la fórmula y decimos el OID que nació del estado de resultados nos dio 239.790. El activo neto financiado nos dio 1.068.790 y el costo promedio ponderado de capital nos dio 5,85%. Entonces ahora sí efectuamos, pues digamos, la operación, que es tomar el OID menos y multiplicar el activo neto financiado por el 5,85%, o sea, estas dos cosas que están acá, es lo que estoy mostrándoles ahí. Esas dos cosas nos dan 62.558,49 y se multiplican aquí, perdón, se le restan al activo neto financiado, perdón, al OID se le resta al activo neto financiado, ya que nos dio con todo este proceso aquí, y nos dio 177.232. Entonces, ¿cuál es la interpretación de este valor económico agregado? Primero que todo, pues si el EVA es mayor a 0, significa que la empresa genera valor después de cumplir con todas sus responsabilidades desde la parte financiera, desde la parte operativa, le queda para cubrir. ¿Listo? Si es menor a 0, pues pierde valor. Aquí no se habla tanto de utilidad o pérdida, sino de generación de valor y pérdida de valor de la empresa como tal. Aquí también les dejé les dejé un cuadro donde les dice si el EVA es positivo,
significa que hay creación de valor en el periodo referido. Estamos hablando de que si esto es 2019, 2018, del año que lo estén tomando. ¿Y qué quiere decir esto? Que la rentabilidad es mayor al costo de capital. Eso es lo que está diciendo como tal el EVA. Si el EVA es negativo, la interpretación de ustedes debe ser destrucción de valor en el periodo referido y quiere decir que la rentabilidad es menor al costo de capital. O sea, cuando tengan el resultado al lado, ustedes van a decir, en este caso yo diría 177.231, lo cual significa que hay creación de valor en el periodo referido y por lo tanto la rentabilidad es mayor que el costo de capital. Esa es la respuesta que yo tengo que colocarle a mi ejercicio. Y obviamente hacer el paso a paso. ¿Listo? Bueno. Fue la forma como más fácil que lo abrí para que se vieran los tres procesos y luego lo una. Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre este, Eva? ¿A qué se refiere con el costo de capital? El costo promedio ponderado de capital significa que usted coloca tanto su pasivo como su patrimonio a tasa de mercado o tasa de oportunidad y tiene en cuenta la tasa de deuda que tiene y a la vez le calcula los impuestos. Cuando haga todo eso le va a dar un porcentaje que es lo que le va a costar a usted ese capital, aplicándole eso y luego lo une con la fórmula del OID, del activo neto financiado. Eso es lo que significa. Listo, ese es el primer elemento del diagnóstico financiero, se llama creación, algunos lo llaman creación de valor, otros le dicen valor económico agregado, otros le dicen EVA, pero pues todos los tres significan lo mismo. ¿Listo? Ese es uno de los elementos. Otro elemento, aquí solamente pues yo voy a tratar dos elementos por el momento para que los ejercicios pues no se hagan tan complicados, porque son como 5 elementos de diagnóstico financiero, hoy vamos a ver 2. Sigue como tal algo que se llama EBITDA, no sé si conozcan el EBITDA o lo hayan visto en análisis financiero también, nada, bueno. Listo, estas herramientas se utilizan, esta que tenemos acá, digamos que al contrario de lo que es EVA toma los dos estados financieros y mira la parte de financiación tanto de la parte del pasivo, del patrimonio, se pega como mucho de ese aspecto. Y acá, en cambio, el EBITDA habla mucho más del estado de resultados. Entonces, ¿qué va a medir el EBITDA en determinado momento? El EBITDA es un indicador, aquí también les dejé foto de esto para que ustedes lo lean, lo tengan en cuenta, obviamente para que lo tengan en cuenta para nuestra evaluación, que va a salir toda esta parte. Es un indicador que muestra las ganancias de una empresa antes de restar los intereses, los impuestos, las depreciaciones y las amortizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que es como la ganancia antes de que yo cumpla con esa parte impositiva, quiere decir los impuestos y antes de cumplirle a los bancos. ¿Sí? ¿Qué le queda a usted de su parte operativa? O sea, su ingreso menos su costo de ventas técnicamente. ¿Sí? ¿Cómo opera usted desde esa parte, su actividad, sin tener en cuenta, pues eso que dice ahí, intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones? ¿Qué es lo que hace este indicador? Mirar qué rentabilidad tiene la empresa y la capacidad que tiene para generar beneficios mediante su actividad operativa. Antes de que me toque meterme con los bancos, con los impuestos, con eso que también es muy importante y en lo cual ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de empresas pues pagan muchos impuestos. Aquí se paga mucho impuesto. Si realmente no nos tocara esa parte, las utilidades de las empresas serían mucho más altas, por decirlo así. Entonces, acá les coloqué también esta imagen que dice: el EBITDA es un indicador clave de rentabilidad empresarial que indica la capacidad de una empresa para generar beneficios mediante sus actividades operativas. El EBITDA puede resultar positivo o negativo, igual que pasa con el EVA, pero aquí tiene una interpretación. Si era positivo el EBITDA, indica que la empresa es rentable, sin embargo, no significa que las inversiones que está realizando la empresa sean productivas. Puede que tenga deudas pendientes que podrían provocarle problemas. Entonces, por eso es que el EVA
es mucho más, es un indicador que todavía le da mucho más fuerza, más sin embargo, si usted lo saca todos los indicadores, va a poder tomar una mejor decisión. Si el EBITDA es negativo, indica que la empresa no es rentable y que muy posiblemente sea incapaz de hacer frente a deudas, impuestos, por lo que se deberá trazar una proyección financiera que permita mejorar sus resultados. Muy seguramente mejorar sus ingresos, hacer algunas reducciones de costos, de gastos operativos que le permitan también responder con la parte de impuestos, intereses, depreciaciones, amortizaciones. Y pues digamos que el estudio del EBITDA no solamente se hace, ese indicador es uno de los tantos indicadores, dice que se debe hacer incluso con otros indicadores para que no quede solamente usted con el concepto del EBITDA, sino por el contrario, usted puede determinar si la empresa es rentable o no teniendo los diferentes indicadores. Por esto, este es el segundo indicador de diagnóstico financiero, aparte de todo lo que hemos visto. Y bueno, digamos que ya saliéndome un poco de la parte teórica, voy a mostrarles un pequeño ejercicio. Realmente es más sencillo que el EVA, pero que hay que tener cuidado pues a la hora también de hacerlo. Bueno, ¿qué es lo que se hace para calcular el EBITDA? Primero que todo tenemos que tener un estado de resultados. En ello vamos a calcular primero el resultado neto. El resultado neto inclusive ustedes ya lo ven acá. Ustedes van a ver que dice utilidad neta, resultado neto, o cuando dice utilidad del ejercicio, ese último renglón que tienen abajo después de que ya se ha calculado impuestos de mano, lo que queda para repartir. Eso es lo que dice acá nuestro ejercicio. Nos da un estado de resultados completo, en donde el resultado neto son 3.000. Lo primero que vamos a hacer es hallar el resultado operativo como tal. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el resultado operativo? Pues tomamos estos 3.000 que ustedes ven como resultado neto, utilidad neta, resultado del ejercicio. Les digo esto porque cuando están haciendo los ejercicios dices que, profe, el ejercicio no dice resultado neto sino utilidad del ejercicio, entonces yo no he podido avanzar. Esa le va a servir. ¿Sí? Son las diferentes opciones, ¿sí? Sinónimos, por decirlo así. Entonces, el resultado operativo de este estado financiero dice que tenemos 3.000 unidades monetarias. Cuando se habla de unidades monetarias es porque puede ser dólares, pesos, euros, libras, ¿sí? Libra esterlina, lo que sea. El resultado operativo dice menos porque pues yo tengo que de ahí restar, ¿cierto? De ahí tengo que tomar dos valores muy importantes que son los intereses y los impuestos de beneficios. Pero si yo hago aquí una especie de juego de los signos, pues dice, profe, pero es que eso está restando allá y otra vez restando. No, pues lo que hago es aquí, menos por menos me da más, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el resultado? Que a los 3.000 le voy a sumar los intereses y le voy a sumar el impuesto de beneficios. En algunos países se llama impuesto de beneficios. En nuestro país se llama impuesto de renta. ¿Listo? Entonces, para que pronto vean la relación de esos conceptos. Al sumarle los dos valores, que en este caso nos da 1.000 cada uno, dice que tenemos 5.000 unidades monetarias y que ese es nuestro resultado operativo bajo el tema de EBITDA. Esa partecita le llaman EBIT, o sea, sin el DA, por decirlo así. Y luego, después de que ya tenemos ese resultado operativo, procedemos a tomar la otra parte. Aquí dice que se toma aquellos valores, recuerden por favor, que no implican salida de efectivo. ¿Qué no implica salida de efectivo en una empresa? Las depreciaciones, las amortizaciones, ¿cierto? ¿Por qué no implican salida de efectivo? Pues porque esos son valores que a nivel contable se deben calcular para hacer reconocimientos, desgaste de la cartera, desgaste de los activos, ¿cierto? Si una persona no me paga a mí, pues yo tengo que reconocer esa pérdida o no decir, no, es que yo recuperé toda la cartera cuando no es así, tengo que decir provisión de impago de clientes, eso es una provisión de cartera. Dice, representa una provisión al haber riesgo de que algunos clientes no nos paguen. Todas las entidades lo calculan. Si una entidad no tiene provisión de clientes es porque muy seguramente todo lo factura en efectivo y no tiene ni siquiera el manejo de cartera o ventas a crédito. Pero normalmente las empresas tienen ventas a crédito.
Provisión por deterioro del inventario, ya sea el inventario, ya sea de activos fijos, lo que se esté dando. Dice, en este caso, pues dice inventario de automóviles. Lo que pasa es que como este indicador está tomado a nivel internacional, en algunos lados se habla de inventario de automóviles, aquí estamos hablando de que yo tengo automóviles para vender, entonces lo tomo como un inventario como tal. Esas provisiones que se calculan reconociendo el desgaste de los activos, como son las provisiones, las depreciaciones, el deterioro que se habla en bajo norma internacional, dice, representa el menor precio que esperamos obtener respecto al precio que contabilizamos inicialmente de los automóviles en nuestro inventario. Es lo que está dando la explicación. Pero está hablando de eso que tampoco significa salida de efectivo, sino es un reconocimiento contable. ¿Listo? Bueno. Cuando ya tenemos, entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Miramos qué es lo que significa amortización. Entonces, tenemos que amortización es esta provisión de clientes que tiene 2.000 y la provisión por deterioro del inventario que tiene 3.000. Y entonces aquí decimos, sumamos esos dos valores y eso nos da 5.000. Y cuando ya tenemos esos valores, entonces decimos resultado operativo, o sea, los 5.000 que hallamos en la parte inicial, estos de acá, y le sumamos los 5.000 que hallamos ya cuando hablamos de la amortización o la depreciación que ahorita les mostré, y eso nos da un EBITDA, ahí sí se habla de EBITDA, que son 10.000 pesos, pueden ser 10.000 unidades monetarias en este caso. La cifra del EBITDA, digamos que tiene o nos indica cuál es la capacidad financiera que generan las operaciones durante el año. Entonces, quiere decir, aquí estoy interpretando, que cuando yo cumplo, cuando yo estoy hablando de todo para realizar toda la operación, me queda un resultado neto de 3.000. Pero si estoy hablando de solamente el EBITDA, quiere decir la capacidad operativa que tiene la empresa para funcionar, estamos hablando que nos queda un valor de 10.000. O sea, es un valor realmente que no, pues digamos, no es tan bajito y está dando positivo. Si llega a dar negativo, quiere decir que no nos va a quedar ni para cubrir los impuestos. Incluso cuando da pérdida, no podemos calcular impuesto de renta. Prácticamente nos toca acudir al flujo de caja como tal. Esa es la interpretación del EBITDA. Aquí está la interpretación, si es positivo, si es negativo. Entonces, en caso tal de que les dé negativo, entonces dice no tiene capacidad financiera para sus operaciones y para cubrir los impuestos y los demás compromisos que tiene la empresa. ¿Listo? Bueno, esas son las dos explicaciones que tienen por ese lado. Entonces, ¿qué vamos a tener en el EVA? Vamos a mirar los ejercicios del EVA. Yo hago las aclaraciones aquí de una vez. Van a tener tanto estado de la situación financiera o balance general y el estado de resultados. Aquí debajo les coloqué la tasa de deuda, la tasa de oportunidad y la tasa de impuestos. Lo que van a hacer es aplicar toda la fase de EVA con UID, activo neto financiado y costo promedio ponderado de capital. Y hacen la interpretación de acuerdo a lo que les dé, me dicen si genero rentabilidad, si creo valor o no creo valor. Entonces está el estado financiero, este era el 2, está el 1 aquí, que también, todos tienen, digamos que las mismas cualidades. Viene el estado de la situación financiera y el estado de resultados. Uno me dirá, profe, aquí son los 2 años. No solamente lo pueden hacer sobre uno, en este caso 2015, porque tendría que estar el estado de resultados del 2014. Como necesitamos para el EVA tener los dos estados financieros, pues en este caso solo lo hacen para 2015. Eso en el ejercicio 1, en el ejercicio 2 ya les solamente está un estado financiero. En el ejercicio 3 también está un estado financiero. Está estado de resultados por un lado y el balance general por el otro lado. Aquí en la parte superior está, dice, esperan un 19,95% de rendimiento, o sea, estamos hablando aquí de el uso del dinero, menos renta. Bueno, dice menos renta y no sería atractiva, eso es como una observación que hacen ahí para que uno calcule el EVA y pueda pues saber cuáles son todos lo que va a hacer. En este caso la tasa de impuestos es el 40% y
pero creo que me falta la tasa de oportunidad, ¿cierto? La voy a poner ahí. Es que ahorita me toca hacer un cambio entonces si no les queda corto el ejercicio ahí. Y la tasa de oportunidad vamos a colocarle 25%. ¿Listo? Entonces ahí ya lo tiene. Ahí ya lo complementé. Listo. Y tenemos el ejercicio de EBITDA. O sea, ese ya son los otros ejercicios. ¿Qué vamos a tener en EBITDA? Pues los estados de resultados discriminados. Estos son 3 ejercicios diferentes. Ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3. Les dejé aquí abajo los datos, porque aquí usted va a decir, profe, pero ahí cuáles son las amortizaciones, cuáles son las depreciaciones, y yo no sé ahí qué es lo que hay que sumar, qué es lo que hay que restar, ¿cierto? Entonces aquí abajo, ustedes tienen el resultado del ejercicio, que ya les dije que era, ¿cierto? Y tienen abajo algo que dice, calcule el EBITDA sabiendo lo siguiente. Primero, que las depreciaciones y amortizaciones para este caso son 5. O sea, las dos cosas suman eso. Que en el segundo ejercicio la depreciación suma 400 y la amortización 20. O sea, estos no son datos aislados, sino de todo esto que está aquí, esto lo que significa están separados para que ustedes hagan el resultado operativo y luego saquen el EBITDA. Y esta depreciaciones y amortizaciones 170 para este estado financiero. Hago la aclaración porque a veces dejo los ejercicios y no les digo nada, no entiendo nada. ¿Sí? Profe, no entendí. Aun cuando he visto 50 veces su video y no entendí qué es lo que usted quiere ahí que yo haga. Es por eso hago retroalimentación hasta de los ejercicios. Y en el estado de resultado final tenemos también otro estado de resultados, y el anterior es el estado de resultados de la compañía XXX. En los gastos de administración y ventas se han registrado depreciaciones y amortizaciones por 15.500. O sea, ustedes vuelven aquí a tomar la información y tienen esta información como complementaria para saber cuáles son las depreciaciones y amortizaciones. Recuerden que si aquí hay un valor de impuestos, ese lo tienen que tomar para el cálculo del resultado operativo. Listo, eso es lo que vamos a hacer. Realmente les dejo estos 2 indicadores para que trabajen esa actividad. ¿Listo? La idea es que de aquí, o sea, dentro de 8 días alcanzamos a ver los otros 2 elementos de diagnóstico financiero y ya quedamos listos prácticamente para el parcial de administración financiera, que va a incluir todos los indicadores financieros y los elementos de diagnóstico financiero. ¿Listo? Análisis vertical y horizontal. Entonces, pues digamos que para no recargar tanto, entonces no me meto con los otros elementos, que es flujo de caja, ¿sí? Valor presente neto, todo eso nos falta todavía, pero digamos que hasta ahí, hasta los indicadores, estaría como tal el segundo corte como tal. Entonces, igualmente, digamos que como este es un trabajo que va a ir en Excel, pues lo recomendable es que ustedes lo hagan en Excel, ¿sí? Por eso no voy a decir, me tienen que adelantar acá tal cosa, sino es netamente el trabajo ahí. Entonces, por eso, ya les voy a pasar el archivo y nos podemos retirar. Ya a usted le queda ya el trabajo, que vaya para la casa, lo revise, pregunte, porque ahorita entro a otra clase, entonces no me puede preguntar todo hasta las 10 de la noche, sino... ¿Listo? Sí. Sí, para dentro de 8 días, dentro de 8 días, 7 días, me refiero al miércoles, que ya esté listo. Listo, espéreme un segundo. ¿Hay alguna pregunta más? Voy a detener la grabación. ¿No hay más preguntas? ¿No?